Estamos en Operación Cicatriz con el gran Paco Abundis de Parametría, el decano de los encuestadores en México. Paco, muchas gracias hasta que se nos hizo. Por fin, la tenemos que concretar eventualmente. No sabes cómo te aprecio que estés aquí con nosotros. Un gusto. Oye, hermanito, en un grupo de WhatsApp en el que estamos tú y yo, en la semana, alguien mandó un estudio sobre la evaluación de los gobernadores. Esto generó, no polémica, pero sí que, digo, hay varios ahí también encuestadores y todos pues, salieron a vertir su opinión, ¿no? Yo creo que es algo muy polémico y creo que, pues ya aprovechando que estás aquí, que nos puedas platicar, bueno, sí sobre metodología, pero cómo los ciudadanos de a pie nos podemos hacer mejores consumidores de encuestas. Es decir, cuando leemos una encuesta, ¿en qué nos debemos de fijar? Además de, pues, qué encuestadora lo está haciendo, ¿no? Porque pues ya hace ya décadas que hay encuestas en México, desde pues mediados de los 80 ya las firmas encuestadoras, las consultoras, las empresas, pues ya han generado cierta reputación. Pero, ¿qué nos debemos de fijar? Es decir, ¿es telefónica? ¿Es puerta a puerta? ¿Cuánto tiempo se dedicaron en levantar la encuesta? ¿Cuánto tiempo estuvieron en campo? Tú dinos cómo debe, por ejemplo, estamos revisando la prensa, nos encontramos con una encuesta como la de esta semana del Financiero. ¿Cuáles son las piezas clave que debemos de ver en la metodología y básicamente que nos hables de los diferentes tipos de encuesta y si estos son válidos? Yo sé que todas las encuestas nos dan cierta información, pero también pues se habla de que queremos hacer inferencias, de que tiene que ser una muestra aleatoria, tiene que ser un ejercicio probabilístico, etcétera. Entonces, ayúdanos a entender más la metodología de las encuestas. Bien, pues gracias por la invitación primero. Es una gran oportunidad para poder hablar de estos temas que nos preocupan a los que nos dedicamos esto y podernos comunicar mejor, como bien lo sugieres, como bien lo dices, poder explicar mejor nuestras metodologías. Hace poco un amigo me corrigió porque utilicé la palabra polémico. Y me dijo, mira, polémico es cuando hay buenas y malas opiniones. Aquí cuando todo está mal no es polémico, está mal. Claro, sí, mal. Por eso no se generó polémica, sino que... Sí, porque no hubo buenas opiniones, nada más está mal, ¿no? De acuerdo. Entonces, más bien ahí hay que explicar por qué. En general, toda nuestra disciplina, ¿no? La opinión pública, que tiene otras... creo que tiene muchas virtudes porque es incluye muchos gremios. En la opinión pública hay comunicólogos, hay sociólogos, sabemos politólogos, venimos de diferentes escuelas, pero el método finalmente sí confluye en algunos consensos, ¿no? Probablemente de estos el más importante es uno donde para que tú puedas tener un estudio representativo de una población, la metodología de este estudio tiene que seguir ciertos requisitos mínimos para que, si yo voy a hablar de los habitantes de la Ciudad de México, o voy a hablar de los habitantes del país, o voy a hablar de qué piensan los chinos, o qué piensan los estadounidenses, o qué piensan, pues por hablar de grandes públicos, ¿no? O qué piensan en una cárcel, o qué piensan en tu edificio, o que yo tengo que garantizar de alguna manera que pueda, a partir de los habitantes de este edificio, pueda tener una muestra que represente de la mejor manera al edificio o a esa unidad, a ese universo, ¿no? Los problemas empiezan cuando no, de manera más o menos evidente, tú no estás incluyendo a todo ese universo, o en términos probabilísticos no le estás dando la misma probabilidad a todos de participar. Es decir, para que sea un ejercicio probabilístico, la probabilidad de que tú seas encuestado tiene que ser mayor a 1. La misma para todos. La misma para todos. La misma para todos y debes de tener la probabilidad de ser entrevistado.
Y ahí podemos, digo, esto suena más o menos teórico, pero lo podemos pasar ya a una cuestión bastante práctica. Si tú excluyes a la mitad de la población porque no tienen teléfono, entonces ya no es una muestra probabilística en la cual le diste a todos la misma oportunidad de participar, porque solamente van a participar los que tienen teléfono. Si lo haces por internet, tienes el mismo fenómeno, aún con más sesgos, porque aunque la cobertura es mayor, hoy día en grandes números, quien tiene telefonía en hogares, en casas, es un poquito menos de la mitad de la población. Por ahí están subiendo, irónicamente, las líneas telefónicas en hogares, pero haz de cuenta, están sobre entre 45 y 50%, para no dar un número exacto, pero eso ya te elimina a más de la mitad de la población, ¿no?, que tenga la posibilidad de participar en cualquier estudio. Y en el caso de mediciones por internet, no importa si lo es por Facebook, no importa si finalmente tienes una cobertura de 65%, podrías decir, bueno, entonces tengo 15% más que una telefónica. Sí, pero el problema es que el sesgo tecnológico que tiene una encuesta por Facebook es mayor. Te doy un par de datos. Si en este país, ¿no?, somos un afortunado 15% de la población que tenemos universidad, ese es el número, ¿no? Comparado, pues digo, se oye grave si lo comparas con la mitad de la población en Canadá que tiene college, o Japón, o el 30% que tiene Estados Unidos. 15% pues somos pocos y privilegiados, pero sí, ese es el porcentaje en este país que tiene universidad, estudios universitarios. En una encuesta por internet o de Facebook, ese porcentaje te va a 50%, para darte un pequeño sesgo, ¿no? Si por edad tienes segmentos de población entre 18 y 25 años, que a nivel poblacional representarán un 18% de 7, si lo haces por internet se te va a 35%, ¿no? Si universidad se te triplica, y en términos de edad se te duplica la sobrerepresentación de los de menor edad o los universitarios. Esto para darte dos ejemplos de sesgo. Entonces, ¿quién te está respondiendo una encuesta por internet? Y dónde está ese 35%, ¿no?, que no tiene acceso a esta tecnología. Te puedo dar datos más graves. Aproximadamente el 40% de la población mayor de 18 años en este país no le ha hecho algún día on a una computadora como la tuya. Es decir, no son tecnológicos. Entonces, cuando tú ves esos datos publicados, y es todavía más grave el caso al que tú te refieres, porque esta fue, y ya van varias, no es la única, son encuestas ya sea telefónicas o por internet, donde además rankean autoridades. Digo, te lo digo porque lo he dicho en foros y me parece algo que hay que decir de manera abierta. Es de una irresponsabilidad impresionante, porque dime cómo vas a rankear al gobernador de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, cuando los usuarios, quien tiene acceso, ya sea al teléfono, no es más del 25%. Tal vez lo puede ser en Nuevo León, tal vez puedes evaluar al presidente municipal de Tijuana, o no, hay como ciudades, hay lugares donde podrías justificar una cobertura telefónica, o telefónica sobre todo de hasta 80%. ¿No? Porque la internet otra vez es más problemática. Y podrías decir, mira, yo te puedo probar que el 20% que no incluí no piensa distinto a mi 80%. Pero hacer un ranqueo de gobernadores con esas diferencias tecnológicas, lo menos que me parece es irresponsable. Porque entonces tú estás diciendo, y además incluso ya las evaluaciones hay que hacerlas con mucho tacto y mucho una variable como la aprobación de gobernador, de un presidente municipal, la presidencial, hay que decir que está en el mundo de las percepciones, y eso no significa necesariamente que es una buena o mala autoridad. Esa es la percepción de la población. Pero ¿cómo vas a comparar con estas mediciones algo que, digamos, se midió nuevamente en estos estados del sur o sureste con un estado del norte del país? Pues es injusto. ¿Quién sabe? En realidad, digo, lo más oscuro de esto es quién sabe a quién entrevistaste,
no es algo validable, no es algo como que si tú lo repites, que es otro principio fundamental de la ciencia social, no es como que si yo te digo cómo lo hice y tú lo quieres hacer, lo vas a poder repetir, porque en realidad no sé ni cómo hiciste tu muestra, ni cómo la sacaste, de dónde la sacaste, cómo le diste a todo, aún asumiendo que fuera probabilística dentro de ese universo, es muy difícil saber cómo hicieron ese muestreo. Claro, pero no es probabilística porque hay un problema de autoselección. Si tú te autoseleccionas para responder la encuesta... Pero eso también puedes... Además, súmale la autoselección, porque eso te puede pasar también si viene alguien aquí, toca en tu casa, oiga, me responde esta encuesta, por favor, tú puedes decir no. Y eso también genera sesgos. Claro, pero hay un mecanismo, hay un protocolo para determinar quién es el siguiente encuestado. O alguien ya vino y te dio la posibilidad de ser entrevistado. Si tú te niegas, que eso pasa mucho, por ejemplo, en mediciones entre demócratas y republicanos, o entre conservadores y laboristas en la Gran Bretaña, donde hay algunos que tienen tendencia a participar más, otros menos, o es más fácil que los encuentres en sus hogares o no, pero esos ya son sesgos que se pueden corregir porque conoces la información de quién vive ahí y le diste la probabilidad de ser entrevistado. El problema es cuando nunca les diste la posibilidad a esos, ¿no? a ese público, que sí te representa una medición que tú haces cara a cara, en puerta, porque ahí sí, pues el universo se te amplía. Puedes tener problemas, tal vez, ¿no? Como edificios cerrados, privadas, zonas de altos ingresos, que algunos han pensado que no es mala idea hacer una telefónica para compensar esa parte de la muestra, que eso se conoce como un muestreo por cuotas. Podrías hacerlo. Pero estas mediciones a las que te refieres, lo menos son irresponsables, y si me pongo grave, porque ya hay varios casos que se han documentado, se han reportado, de algunos de los que están haciendo estas mediciones están cobrando por el lugar en el que quieres quedar. Entonces, si tú eres... Y eso por supuesto, claro. En buen español se llama extorsión. ¿No? Sí, es lo que te iba yo a comentar, si tú quieres quedar en primero, probablemente pueda hacer un esfuerzo para extorsionar autoridades. Así es. Y la encuesta pues es una vacilada, está mal hecha. Hay bastantes casos conocidos. Le pasó a algún gobernador, a un candidato a gobernador en Michoacán hace algunos años. Hay bastantes casos conocidos. Pero precisamente por ser una metodología que no es replicable, que solamente tú sabes, y que yo si quiero llegar y hacerlo otra vez, ¿no? No es posible hacerla. Un estudio de esta naturaleza bien hecho te debe costar alrededor de 5 millones de pesos. ¿Tú crees que alguien va a gastar esa cantidad de dinero simplemente por ganarse una primera plana? Y lo ves en periódicos, ¿no? Que en principio son de circulación nacional, lo ves en revistas. Sí es un caso preocupante lo que está pasando. Uno, por el extremo en el que te pongo, ¿no? Donde ya se han reportado casos de extorsión, ¿no? Están documentados en los medios, y, o sea, no estoy diciendo nada que sea un rumor, o sea, ya. Dos, porque, pues, entonces si no pagas, ¿no? Muy probablemente esos gobernadores que aparecen en los 5 últimos lugares, pues no pagaron, ¿no? Y los que aparecen, no quiere decir que todos sean así, pero ¿qué representan esas mediciones? Siento ponerlo, pero sí es un escándalo dentro del gremio. Estamos ya, pues, tomando medidas en términos de cuál va a ser la posición de la MAI, ¿no? Respecto a estos estudios, y pues yo creo que la posición va a ser básicamente la descalificación y la denuncia, porque tú no puedes, regresando al tema del presidente, ¿no? Por ejemplo, el Financiero está haciendo sus mediciones telefónicas, ¿no? Sí. Uno puede no estar de acuerdo, pero eso se lo puedes decir directamente a Alejandro Moreno, ¿no? O yo de pronto me parece que son cuestionables algunas mediciones de Reforma, y esas se las puedes decir a Lorena Becerra o incluso a Juan Pardinas. Decirle, oye, me parece que... Y te pongo algunos ejemplos de los problemas que pueden tener las telefónicas. Un tema, reforma energética. Si tú mides reforma energética en población abierta, la gente básicamente la rechazaba, porque es básicamente gente que no tiene acceso a servicios, el problema de la población está pensando más en subsidios y no tiene acceso a servicios de los que sí puede tener alguien que tiene teléfono y además que están dispuestos a pagar por ellos.
Si tú hacías la misma pregunta por teléfono y en vivienda, los porcentajes se te revertían. Sí, claro. La gente con teléfono la aceptaba 2-1 y la gente en población abierta te la rechazaba 2-1. Y eso se publicó. Eso se publicó. Entonces, un poco la pregunta es, ¿no también ahí tenemos un poquito problema ahora, al desinformar a la gente? Esta muestra es de teléfonos de... vaya, líneas de tierra, o también se hablaba celulares, porque también debe de ser completamente diferente, ¿no? No necesariamente, pero para el caso da lo mismo. O sea, tienes sí, claro, hay un sesgo. Uno peor que el otro. Sí. Pero así sean de tierra, o sea, en líneas celulares, todo el tema de las mediciones por telefonía celular, digo, han probado varios estudios o experimentos o cosas que han hecho otros colegas en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Ahí básicamente el problema que tienes es que es muy invasivo, ¿no? Tu celular básicamente lo tiene poca gente y la gente en la cual, o sea, tienes una comunidad cercana, ¿no? De hecho es como todo un protocolo. Si alguien me pide tu celular, yo avisarte, oye, le puedo dar tu celular. Por supuesto, y ya nadie marca, también pasa eso, o sea, ya la otra. La gente, y con toda razón, se molesta cuando le marcas. Exactamente. Ahora se usa mucho escribir por WhatsApp. Te voy a llamar, te puedo marcar. Puedes tomar la llamada. Exacto, claro. Y es irónico, digo, es interesante que lo menciones porque así también se están haciendo las mediciones. Porque, por ejemplo, lo que hace YouGov en la Gran Bretaña es te manda un mensajito, te da algún incentivo de, oiga, me puede responder, pero nunca pasa de 3 preguntas, ¿no? O de 4 preguntas. Claro. Ahora, no significa que o sea, que no se puede utilizar. Bueno, los británicos son el epítome de la civilización. Bueno, antes de lo del Brexit, era el epítome de la civilización. Siendo, por ejemplo, YouGov se equivocó por 4 horas, ¿no? Sí. En 4 horas los británicos siguieron pensando que eran parte de Europa y 4 horas después dijeron, no, a ver, o sea, perdón, es al revés, ¿no? Sí. Entre el remain y el leave, ¿no? De nos vamos y nos quedamos. Ajá. Pues el remain se supone que iba a 52-48 y le acabó siendo al revés. Pero nada, sales, lo corriges y lo explicas, ¿no? Y no es que estas metodologías no necesariamente nos sirvan para algo, o sea, sí sirven, lo que están mal usadas. 2 ejemplos, ¿no? Yo creo que la organización civil, ¿no?, sin fines de lucro más importante en temas de opinión está en Estados Unidos, se llama el Pew. Uh-huh. El Pew Research Center, ¿no? Tiene una cantidad de dinero, la verdad, bastante generosa para lo que hace. Y hace muy buenos estudios, particularmente con la población de latinos. Me atrevo a decir que es lo mejor. Además tiene un capítulo... El Pew Hispanic, sí. No, pero además tiene un capítulo global. Es impresionante lo que hacen. Bueno, ellos, no es que no usen Internet, lo tienen, pero... O sea, digo, hay que poner atención cómo lo usan. Recuerda hasta la fecha cuando sacaron el documento, 27 de febrero de este año. Ellos te describen cómo fueron armando su panel. Es un panel, es decir, tiene la misma gente. Cerca de 5,000 personas que han armado durante 4 años con grandes ventajas, ¿no? Que tienen los paneles, que es, yo ya sé quién eres, ya sé a quién voy a entrevistar, ya sé a quién le voy a mandar en medición y además, como no es la primera vez que lo hago, puede que a ti ya te entrevisté por 5 temas anteriores. Entonces, una de las grandes ventajas o valías de tener este tipo de estudios sistemáticos es que yo no tengo información a ti de una sola variable, de 2 variables, de 3 variables, o lo que me daría una medición de un solo, digamos, de una sola entrevista, 50, 30 variables. No, a ti ya te tengo en cerca de 300 variables, ¿no? Y ya sé qué piensas del aborto, y ya sé qué piensas del matrimonio igualitario, y ya sé si eres religioso o no eres religioso, si eres tolerante o no eres tolerante. Imagínate esos estudios, porque entonces cuando yo ya te entrevisto del tema X, te puedo vincular a todos los otros temas, y yo puedo hacer una serie de cruces con esa información. Por eso digo que son muy, en fin, digo, esto no es un tema menor y no es un tema de, no es que no sirva el método como tal, no, pero de esos 5,000 que tienen ese panel, que no los entrevistan a todos todo el tiempo, ellos diseñan su muestra, saben a quién tienen, lo que hacen con el 10% que no tiene servicio de internet, que no tiene acceso a una tableta, una computadora, no es el 10, es el 11. Para hacer una sobremuestra. No, ellos tienen el 89% de cobertura, así.
pero saben que traen un sesgo y saben que hay un segmento muy amplio de afroamericanos o de hispanos que no tienen acceso a esa tecnología y está en ese 11%. Saben que los están subrepresentando. ¿Qué hacen? Les mandan tabletas a su casa con un incentivo para que les respondan su medición y que conserven la tableta y aún así tienen una tasa de participación bajísima, pero están conscientes de que no, el método es el método, tienes que, todo esto que estoy diciendo es bastante caro, pero es la forma de hacerlo. Si lo vas a hacer, un poco el argumento es, pues hay que hacerlo bien. Entonces ellos mandan 500, como es de 5,000 y les falta ese 10%, 11%, pues mandan 500 tabletas. Y en esas 500 tabletas responden. Y aún así, después de tener el 100%, sabiendo que tienen todos los sesgos tecnológicos que hay, por edad, por escolaridad, por ingreso, hay sesgos muy claros de quién usa tecnología y quién no, que pasa por estas variables. Cuando ya tienen toda su muestra, ajustan. Después de eso, todavía ajustan. Ajustan con el censo, ajustan por partidismo, todavía ahí ajustan. O sea, imagínate todo ese trabajo en estas mediciones que estás mencionando. ¿Quién se ha tomado no? Sí, claro. Y es obvio que no lo hacen porque, en metodología y en este tipo de estudios lo que tienes que hacer es abrir ¿no? Claro, ser transparente. De ser totalmente transparente, decir cómo lo hiciste y cómo levantaste y cómo... Entonces, sí está muy preocupante lo que está pasando porque básicamente son mediciones, se puede entender que pues, no cuesta nada, ¿no? Son muy baratas. Y para un periódico puede serle mediático. Pero si tú fueras gobernador, ¿te gustaría que te evaluaran así? No, bueno, me parece que es de verdad. O sea, es irresponsable. No es ético. No es ético. Se ha convertido en un negocio, lamentablemente. Es un negocio, básicamente. Hay quien le está haciendo un negocio. Y pues sí hay preocupación por parte del gremio de qué vamos a hacer con esas mediciones. Y otra vez, no es que no se puedan hacer, nada más que hay que hacerlas bien. Y hacerlas bien es tan caro como salir a la calle a preguntar, porque es caro salir a preguntar. Es caro salir a mandar a alguien a Chihuahua, a Baja California, a Campeche, donde te toque tu nacional. Pero bueno, yo creo que eso no justifica que le des al público mala información. Conclusión, aquí no tenemos otra más que cara a cara en vivienda. Depende ya del número de casos o depende del tema del que se trate. Nosotros regularmente tenemos una sobremuestra de la Ciudad de México. Por razones prácticas, esto es lo más parecido a bueno, bonito y barato, ¿no? Claro. O sea, estamos en una urbe inmensa que con que midas bien 2 jefaturas delegacionales, que se llama Iztapalapa y Gustavo Madero, tienes al 40% de la ciudad. Ahí está el 40% de la ciudad. 4 de 10 habitantes de la ciudad están ahí. Entonces, con que tengas bien eso medido y el resto lo repartas, ¿no? Bueno, bonito y barato. Además, es una opinión muy homogénea de la Ciudad de México, para fortuna. Claro, sí. Entonces, tener esa bien capturada, que representa, digamos, ya en términos poblacionales, si bien representa casi el 20% del PIB del país, en realidad representa un poco más del 10% de la población, pero bueno, ya el resto de tu muestra lo repartes en el país. Te diría que hay forma de hacerlo bien. A mí lo que me preocupa es que no se esté utilizando el método para lo que yo creo que nos sugiere ventajas. Te diría, el uso de las redes sociales, la gran ventaja que tiene sobre nuestras mediciones, y ahí sí te lo pondría por arriba, es que yo no te tengo que preguntar lo que piensas. A partir de lo que tú haces, yo sé quién eres. Y eso es una ventaja abismal. Te voy a poner un ejemplo de lo que hace Netflix. Sí, bueno. Netflix sabe que en la lista de deseos de lo que quiere ver la gente hay documentales, entrevistas, la lista de deseos. Y luego lo compara con lo que termina viendo. Series de crimen, series casi pornográficas, ¿no? Entonces, pero uno podría hacer lo que te telenovelas dijo la gente, mexicanas. Telenovelas mexicanas, narcos, sangre, drama, Stephen King. Pero ahorita te digo algo mucho más sofisticado que hace Netflix. Bueno, pero ese es un ejemplo nada más. Hacen muchísimas cosas, pero a lo que voy es, la gran ventaja de esto es que te mide comportamiento y no choro. O sea, no es lo que yo fui y te pregunté. O sea, las encuestas por internet no solamente son terribles, irresponsables y ya malas, no es necesario, porque ya hay otra tecnología. Exacto. Que es mucho más poderosa. Sino porque además
además de todos los problemas, además no corrijo nada del problema metodológico que tenemos regularmente, y además voy y te pregunto y te creo. No, la gran ventaja de ese tipo de análisis que ahora han salido unos paquetes fabulosos como R, donde ya te metes en otra plataforma. Y, por ejemplo, nosotros estamos haciendo análisis ahora, que me parece muy interesante, de todo lo que pasó en el 18, que no es un tema menor. Y puedes investigar con por ejemplo, un análisis de Twitter, ¿no? ¿Qué pasó antes, después del debate, términos que se utilizaron, sentimiento? Claro. Y eso no es, otra vez, eso no lo preguntas a nadie. Claro. Eso es puro comportamiento. Así es la perla, es el ideal para medir. Luego ya ves cómo lo entiendes. Por ejemplo, en este libro, Everybody Lies, el autor empieza con... Perfecto. Yo sabía que Trump iba a ganar porque la búsqueda más popular en Google era nigger. Exacto. ¿No? Eso te dice que hay un racismo profundo. Exactamente. Este libro, por ejemplo, que fue muy popular a partir de y también lo que pasa en redes, ¿no? El nivel de influencia que tiene pero exactamente. Sí, pero ahora puedes hacer unas mediciones encabronadamente sofisticadas. ¿Cómo son las conversaciones? ¿En qué términos? ¿De qué están? No nada más de qué está hablando la gente en redes sociales. ¿Cómo? Los puedes regionalizar, los puedes segmentar. ¿Qué términos utiliza? Lo puedes poner en términos temporales, qué términos utiliza. En fin, tú defines digamos, tu nivel de análisis, qué tipo de palabras puedes utilizar, que son lenguaje de odio, ¿no? Puedes ver cuánto tiempo pasó, ¿no? Casi escribiendo ese mensaje. En fin, hay una cantidad de información que te da. Eso sí es utilizar esa información. Pero todo esto que hacen por internet, o sea, no solamente no utilizan la información fáctica, sino que además van y heredan el mismo problema que tenemos nosotros, y además vas y preguntas. Entonces, hoy día... tienen... ahorita me gustaría también abordar ese tema, que cuáles son los retos de las empresas encuestadoras en el país. ¿En qué sentido? Yo creo que hay un gran reto en el campo, ¿no? Y yo creo que en cada país es diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos me imagino que debe de haber un tema precisamente con lo que estábamos hablando de celulares versus líneas de tierra, ¿no? Antes pues había el reto de que las gentes pues mentían abiertamente porque tenían miedo, entonces pues se inventó las encuestas con urna, por ejemplo, ¿no? Ahorita pues hay un reto porque los encuestadores se van a los VIPs a responder los cuestionarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ya se está resolviendo pues con nueva tecnología también, GPS, sistemas de geolocalización, puedes estar monitoreando en tiempo real cómo están encuestando, etcétera, ¿no? Exactamente. A mí me gustaría que habláramos precisamente de los retos que enfrentan el día de hoy los encuestadores. Pero también mencionaste, por ejemplo, hace un rato a Alex Moreno y su encuesta en El Financiero, ¿no? En esta encuesta, el presidente de febrero a la fecha, a julio, baja 17 puntos. Es decir, en febrero estaba en 88 y ahora en julio está en 66 puntos, ¿no? Se ha hablado mucho de esta encuesta, ¿no? ¿Qué crees que haya sido por qué ha bajado la aprobación del presidente? Yo creo que es algo normal, es algo natural, ¿no? No difiere en mucho a las mediciones de otros presidentes en estas fechas, ¿no? Creo que Fox y Calderón tenían números muy similares de aprobación iniciando su gobierno. Te quiero preguntar, ¿a qué se debe, tú que has reflexionado sobre esto, y también que nos platiques, digamos que quisiéramos armar un modelo econométrico donde la aprobación fuera la variable dependiente, ¿no? ¿Cuáles son las variables independientes que más influyen en esta variable dependiente? Es decir, influye cómo manejes la economía
Digo, se habla siempre de que los electores votan su bolsillo, o premian o castigan administraciones de acuerdo a su bolsillo. También la aprobación está muy ligado a la economía, o la seguridad, o es los servicios. También ahorita, después de que hablemos de la encuesta del Financiero, me gustaría hablar de las mediciones que has hecho en la Ciudad de México, y muy importante en temas de aprobación de la jefa de gobierno, y también cómo influye la aprobación del presidente con la aprobación de la jefa de gobierno, si hay una correlación, es decir, si la aprobación del presidente jala la aprobación de la doctora Sheinbaum. Pues mira, en la primera parte, los retos, muchos siguen siendo similares a los que teníamos antes, ¿no? Siempre, y de hecho algunos son nuevos en términos de la no respuesta, sesgos que te generan la no respuesta, gente que te oculta su opinión. Es altísima, ¿no? La no respuesta es altísima. En las cara a cara no tanto. ¿No? No, porque te diría que eso pasa mucho en Estados Unidos, y básicamente por un tema de cambios de tecnología, de la predisposición de la gente a responderte. Pero en México estamos todavía en un momento en que la gente quiere hablar y quiere que le escuches. Entonces tienes todavía la ventaja, ¿no? De si alguien te abre su casa, por lo menos te va a recibir media hora, que es otra de las ventajas que tiene una medición cara a cara, que te permite hacer un cuestionario mucho más largo, y por lo tanto te permite cruzar más variables, hacer más México análisis. es diferente en ese sentido que en otras latitudes. Sí, porque es una... Los estadounidenses, por ejemplo, te abren las puertas de su casa para que los puedas hacer una encuesta. Sí, pero uno, digamos, por temas laborales, ¿no? Es decir, no es tan sencillo. En México tenemos, en todo caso, el problema de inseguridad, ¿no? Inseguridad nos ha pegado muy fuerte, no solamente por razones físicas, no solo porque nos han llegado a secuestrar encuestadores, claro, en fin, sino se ha hecho el campo mucho más complicado, ¿no? Ya. Y porque en realidad estamos entrando solamente a esos territorios donde nos permiten entrar. Para ponerte un ejemplo, no podemos entrar al 20% de Guerrero, ¿no? Y hay otras zonas en Tamaulipas, en Michoacán, en Coahuila, donde depende del día, ¿no? Digamos, Guerrero es como más claro, donde no puedes entrar. El problema con los otros estados es que no sabes cuándo sí y cuándo no. Depende de ellos, ¿no? Entonces claro, te tienes que reportar con la autoridad, después te tienes que reportar con aquellos, ¿no? Oye, con sí, los... Si va a haber chance, nos van a dar chance o no. Con la autoridad formal, sí, o con la real, ¿no? Con la real, sí. Y ver si te da oportunidad, y si te permite pasar o no, en fin. Pero esto te lo menciono además porque los indicadores que tenemos de inseguridad en realidad están subestimando la sensación o la percepción de inseguridad, porque solamente vamos y les preguntamos en esos lugares donde no pasa tanto. Los lugares donde no pasa, donde está pasando todo, no entramos. Entonces, bueno, claro, ese es como otro problema, ¿no? Lo que mencionaste, lo que mencionaste hace un momento, tenemos ya la fortuna de poder contar con estos aparatos, tablets, teléfonos, donde, como bien decías, yo te puedo estar haciendo la entrevista y la puedo supervisar, puedo saber si estás en el lugar que te mandé, si la calidad de la entrevista, si hiciste toda la entrevista, si la preguntaste como se te indicó, ¿no? Si le diste las opciones a la persona, en fin, puedes supervisar todo. De hecho, hoy te diría que es muy interesante porque contratos que tienes con, pues digamos que tenemos con, sobre todo con el extranjero, ¿no? Puede ser gobierno británico, gobierno de Estados Unidos, otros académicos, ellos ya no necesitan cuestionarios. Te piden, además de la base de datos, te piden que le des todo el registro de las grabaciones. Y la supervisión, ya no tienes que ir a no sé dónde para ver si lo hicieron. Es una supervisión remota. Absolutamente de escritorio. Puedes escuchar toda la entrevista si quieres. Puedes hacer una selección de 10%, 5%. Eso es una maravilla, la verdad, porque sí, mucho tiempo era muy difícil saber si la gente llegaba al lugar que le pedías o no llegaba, si iba al VIP, ya, o sea, eso se acabó. O sea, podemos saber exactamente dónde se levantó, a qué hora se levantó, cuánto duró la entrevista. Es una gran ventaja, y hoy día lo que reportamos a quienes le proveemos esto, incluido el PIU, son las grabaciones, ¿no? Las grabaciones de, mira, se hizo bien, se hizo así, en fin. Pero esa es la parte tecnológica.
Retos de otra naturaleza nuevos, es pues frecuente para ciertos temas, que no es siempre ni pasa todo el tiempo, sí tenemos que modelar esa no respuesta, sí tenemos que encontrar otras variables proxy de qué es lo que pueden estar ocultando. Para fortuna no es un tema genérico, o sea, no es un tema digamos que nos pase todo el tiempo, pasa por lo menos en el electoral, en algunos lugares, en algunos momentos, pero cada vez tenemos más formas de detectarlo o saber que vamos a tener ese problema, y cada vez tenemos mejores maneras de simularlo, de modelarlo, de tal manera que nos genera menos, menos imprecisión, por decirlo de alguna manera. Te diría que ejemplos recientes de ese tipo de modelaje, yo creo que el tema surge de manera concreta en el 15, en una elección en particular que es Nuevo León. Jaime Rodríguez el Bronco ganó con una diferencia de 27 puntos, ¿no? Su más cercano competidor quedó a 21-22. Sí, sí. Felipe de Jesús e Ivonne quedaron la candidata del PRI y del PAN, y él quedó en 47. La medición más cercana a eso no le daba más de 11, 13 puntos de diferencia, ¿no? Y el resto le dábamos 5 puntos, ¿no? Digo, habíamos los que estábamos del lado por lo menos correcto del ganador, ¿no? Y ahí nos incluimos, y los que tenían literalmente la historia al revés, ¿no? Ese nivel de ocultamiento de opinión, la verdad es que nunca lo habíamos registrado de esa magnitud y con esa... y fue parte de la estrategia de campaña, para ser francos, ¿no? Él mismo tiene videos y ha confesado que él y su publicista Memo Rentería, que les dijo, ay, tú di que vas a votar por el PRI, hombre, no te preocupes, y ya es lo que tengas que hacer. Y era parte de la estrategia, ¿no? Ocultar el voto. Entonces, sí, eso fue un tema delicadón, no pasó en otras elecciones, ¿no? O no en todas, pero por ejemplo para el 16, que a nosotros nos tocó cubrir esa elección con Milenio, y fue una elección muy polémica, porque pues lamentablemente de pronto la ignorancia de nuestros medios de comunicación no tiene ni idea de cómo se reporta esto, ni hicimos un protocolo, mandamos las referencias de cómo lo hace CNN, de cómo lo hacen pues las mejores escuelas periodísticas del mundo. Claro. Obviamente aquí los periodistas no les importa lo que pasa en CNN, ni los que pasa en la BBC, ni ellos tienen aquí su criterio, y a mí me tienes que dar la cosa como yo digo. Sí. Me impresiona mucho la soberbia y la crítica que surgió de esa elección, porque, y voy con el tema del modelaje, si ves CNN en encuesta de salida el día de elección, te dan primero un anuncio, luego te dan ya una certeza sobre la elección o un adelanto, ¿no? Para ir cubriendo la noche. Acaba de cambiar los criterios CNN, exactamente, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, para hacer todavía más. Exacto. Pero bueno, aquí en nuestro periodismo doméstico, ¿no? En CNN no les interesa, y acá cantamos las rancheras como queremos, ¿no? Como se deben de cantar. Como se deben cantar, ¿no? Y entonces reportamos, por ejemplo, una elección que fue muy problemática, como la elección de Chihuahua, donde el actual gobernador Corral ganó por 10 puntos. Fuimos los únicos que salimos, ¿no? No recuerdo, 3, 5 puntos dándolo adelante como ganador. Hubo otros exit polls que lo dieron al revés, que fue el caso también de Aguascalientes, y hubo varios casos por este tema de el ocultamiento de la opinión. Y no obstante que lo dimos bien, no obstante que horas después ya dimos el 10% normal, ¿no? Pero la primicia era... Él se da, de hecho, se da como ganador con nuestra medición. Uh-huh. Y así sale a medios. Y lo mismo hace... digamos, hubo de esas 2 elecciones, hubo por lo menos 4 que se dieron ganadores con nuestros datos. Pero, como no eran precisos, ¿no? Entonces salieron los medios, hicieron crítica, un desastre, qué barbaridad, cómo diste 5 puntos si eran 10... Y eso de verdad es no entender o no tener la más remota idea de cómo funciona esto, y no entender cómo funcionan otros medios, ¿no? Entonces yo te diría que eso acaba siendo otro reto, educar, ¿no? Digo, lo hemos intentado por años, ¿no? Pero educar a los medios, digo, ya lo hemos intentado, ya no sé si vamos a tirar la toalla, ¿no? Porque ya hay ciertas gentes que si no se educaron ya, va a ser muy difícil educarlas, ¿no? Medios y periodistas que también tienen formaciones robustas. Exactamente. Y que
siguen, ¿no? Que entran en este jueguito también y que organizan sus encuestas y sus encuestas en Twitter y después la misma prensa tradicional cubre esto. Exactamente. No sé, me viene a la mente el colega Sarmiento de, hay medios que han cubierto, ¿no? Pues en la encuesta de Sarmiento en Twitter dice esto, cabrón, que el presidente más popular en la historia de México ha sido tal. Pero por lo menos Sarmiento te dirá que tiene conciencia del método y aprecia y sabe, ¿no?, de qué está haciendo y sabe distinguir, ¿no? Claro. Hay muchos otros que ni se enteran, ¿no? Pueden hacer lo mismo, ¿no? Pero bueno, ahí te diría que tú tienes un colega de institución del ITAM, que ahora es pues uno de los investigadores, yo creo, más importantes en Estados Unidos, que está encargado del estudio sociológico probablemente más importante de Estados Unidos. Es el más citado después del censo, el GSS, General Social Survey. El responsable de ese estudio hoy es un mexicano, René Bautista. ¿No? Qué cosa tan relevante, ¿no? Digo, y necesitamos un General Social Survey mexicano. Gracias. ¿No? Bueno, lo hemos intentado varias veces y ahí lo estamos armando con él. Pero bueno, por ejemplo, él decía en alguna conferencia, y por eso lo traigo a cuento, que siempre este dilema que hay con los medios es que lo que hacemos nosotros como estadística, que siempre se presenta en términos de probabilidades, lo quieren ver ellos como hechos concretos, o lo que es lo mismo, quieren que sea matemática sino estadística, y la estadística por definición maneja márgenes de error, probabilidades, y eso es algo que parece que les cuesta mucho trabajo entender. O sea, no pueden entender que los datos se mueven en un rango. Claro. Si te reporto 5 pueden ser 8 o pueden ser 3 o en fin, ¿no? Pero en fin, eso ya es otro tema, digo, no sé si llamarlo educativo, pero eso sigue pasando todavía. Sí, de acuerdo. Y te diría que eso, o sea, sí ha afectado de tal manera que incluso los medios ya se rehúsan a hacer encuestas de salida, lo cual me parece gravísimo, porque entonces es ya renunciar a la información. No, porque como no entienden y no me vayan a criticar, mejor no lo hago. Claro. Pero eso ya está pasando. Entonces, bueno, eso más que reto, diría que es una batalla, que no sé si decir que ya la perdimos o estamos en proceso, pero eso ya está pasando. O sea, ya no hay encuestas de salida porque no vayan a hacer que vengan y nos peguen, ¿no? Pero bueno, eso es una decisión de medios, no es de uno, ¿no? Y bueno, en la segunda parte de tus preguntas, ¿de qué depende la aprobación presidencial? Yo creo que, bueno, hay mucha literatura al respecto. Hay mucha literatura, pero por ejemplo, ¿tú qué crees que sean las variables que La variable económica probablemente es la de las más estudiadas, de las más citadas. Aquí es pertinente referir una tesis doctoral, que yo creo que es de los mejores trabajos que se han hecho recientemente, que también es alguien de tu alma mater. Marco Morales en el 14 publicó su tesis doctoral de NYU, donde... Que ahora es el Data Scientist de... Que ahora es el Data Scientist. NBC. Exactamente. Ese es Marco Morales, otro miembro prominente. Sí. Y bueno, él que tiene a su haber publicado algún libro con Jorge Castañeda y otros temas, en su tesis es algo muy interesante porque analiza, te lo permiten algunas universidades en Estados Unidos, que no sea una tesis necesariamente coherente, sino son papers, ¿no? Son papers, entonces, escribe 3 papers. Digo, todos ellos interesantes, pero uno de ellos me gustó mucho porque es el caso de 2008, donde hubo una crisis generalizada, que es muy interesante porque pasó en el mundo, pero no tuvo el mismo efecto en el mundo. Es decir, el hecho de que todas las economías estuvieran en crisis de manera simultánea pasa por otras variables moduladoras, que es... si yo sé que tú eres el presidente, pero en realidad también sé que nuestra economía depende de exportaciones y el mundo, tal vez no te la cobro tan caro, claro, ¿no? Si sé que además tú tomaste la decisión o no, la decisión se te vino encima, ¿no? O, es decir, como toda esa serie de variables hacen que eventualmente... Sí, que muestra a un ciudadano muy sofisticado, que también sabe que puede ser una crisis que se gestó en el exterior. Pero eso pasa en muchas democracias. Entonces, tú hablaste de la economía, por hablar de una de las variables. Yo creo que por lo menos hoy en el país tenemos 3 grandes mandatos, y también lo medimos en encuestas de salida. Otra de las grandes utilidades de las encuestas de salida,
que hoy por hoy es la herramienta más poderosa que puedes tener para conocer al elector. No es una preelectoral, no es una postelectoral, tienes al elector ahí in situ votando y le puedes preguntar 15 preguntas, ¿no? Bueno, hoy sabemos que es la economía, es la inseguridad y es la corrupción. Ese es el mandato del presidente. Si te vas a algo que en la literatura se conoce como issues, son los 3 issues de este presidente. La economía es uno más. La economía en realidad no importa que diga el Banco Mundial, que diga Citibank, que diga Moody's, ¿no? O sea, en realidad, mientras no te pegue en tu bolsillo, mientras no haya desempleo, lo demás es teórico. Que si crecemos a 2 o a 0.5 y no te acaba de pegar, es teórico. Con otro, pues yo creo que elemento fuerte del presidente, que son los subsidios. Los subsidios y el dinero que está repartiendo, que no necesariamente tienen que ser más o menos gente, probablemente es la misma, pero con más dinero. Porque ahora, antes, si bien había ayudas, por ejemplo, por hablar de los programas, para gente de la tercera edad, ahora va por los jóvenes. La misma familia está recibiendo beneficios, antes eran solo por arriba, ahora también por abajo. Entonces tú tienes familias que literalmente están doblando su ingreso, como familia, no necesariamente como individuo. Esto se tiene que analizar más como familia. Entonces yo te diría, no obstante lo que digan, ¿no?, las grandes calificadoras, el tema es que uno regionalmente no está pegando por igual, ¿no? Estas tasas de crecimiento, porque para si quieres crecer a 0, alguien tiene que crecer a 4 porque el otro está en -4. Le hace Tabasco contra Guanajuato, ¿no? O sea, el Bajío y el norte sigue creciendo a 4, a 6, digamos, un tiempo Aguascalientes eran como chinos, crecían a 10, ¿no? Pero esos tienen que crecer a eso para aguantar todo el sur-sureste que no crecen o decrecen. Pero bueno, sí, claro. Entonces esos efectos no se sienten igual. Y luego, te hablo nada más de la variable económica. Cuando vienen todos estos subsidios, pues da la impresión de que está compensando mucho. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, eso en un tema. En el tema corrupción-impunidad, pues da la impresión que ya está, en fin, tomando medidas o está cumpliendo las promesas de lo que dijo que iba a hacer, y hay algunos funcionarios, ¿no?, que están en la palestra, ¿no? Algo que se me hace interesante, por ejemplo, aunque el presidente ha tomado el tema como una cuestión nodal de su administración, el combate a la corrupción, en encuestas que he tenido oportunidad de ver y de hacer, cuando se le pregunta a los encuestados cuál es el problema más grande que enfrenta el país, la corrupción se va a un tercer lugar muy, muy alejado después de seguridad y economía. Va variando pero en la elección fue el más importante. ¿Tú crees que es el clivaje que explicó la elección? Yo diría que fueron los 3, contribuyeron en distinta manera, pero en mediciones, sobre todo entre quien usó redes, las benditas redes sociales, corrupción se disparó de manera impresionante. Entonces, ahí yo creo que tiene una baraja, una canasta donde puede sacar mucho capital político, tiene muchos huevos ahí, tiene muchos, digamos, hablando de lo que puede ponerle al público. Donde yo veo el gran hueco, y bien a bien no creo que esto sea un tema de corto plazo, es la inseguridad. Y la inseguridad, pues sí, para ser justos, sí es un tema heredado, es un tema donde los 3 últimos años del presidente Peña Nieto tuvo una tasa de crecimiento impresionante. Sí. ¿No? Lo que ha pasado con esta administración es que no la ha podido frenar y no la ha podido corregir, pero en realidad esta es una inseguridad que viene heredada, y eso te permite, ¿no?, en algún margen de maniobra decir, bueno, pues esto ya estaba, o sea, no es como que empezó ayer y empezó con él. Entonces, claro. Pero lo que es cierto es que no la ha corregido, y dada la expectativa que generó, pues eventualmente tiene que pasar algo, ¿no? Entonces, en resumen, te diría que todas las mediciones, que yo no citaré del Financiero, nuevamente porque es telefónica y no me parece lo más representativo, si a alguna gente le parece bajo 66 puntos, eso en vivienda está en 75, que ese es el número alrededor de, ¿no? Si todas las mediciones, que no hay muchas además, solamente La Silla Rota, ¿no?, ENCO, Lorena Becerra con Reforma, nosotros de Parametría en Milenio, hay muy pocas mediciones cara a cara, casi todas las que están saliendo por un tema de costos, que también yo creo que eso habla de la crisis de la industria, son de mala calidad. Entonces, en realidad, si te vas a ese número, el presidente está entre 70 y 75, que lo teníamos en 80, 85, sí, depende de la misión que veas, claro. y la ahora, temporalidad. Bajó. Independientemente del número, ya hubo probablemente, no sé si tú lo veas, un punto de inflexión, un tipping point.
No lo veo, no, me parece que era excesivo tenerlo en 80, 85 en enero, febrero. Digo, eso te habla de la expectativa. Estar en 70, digo, perdón. No, es altísimo. O sea, lo quisiera, ¿no? Cualquier presidente en domingo. No lo tiene Obama, cabrón. No lo tiene Obama. No, bueno, bueno el presidente estadounidense siempre ha tenido... No, pero a ver, ese es un buen punto. Sí. Estas variables independientes para tu modelo de aprobación presidencial, hay todo un debate, digo, me tocó ver varios paneles ahora en Toronto, donde se hizo la conferencia gringa americana de opinión pública y la juntaron con la mundial en el mes de mayo. Hay mucha reflexión de lo bajo que está el presidente Trump comparado con cualquier otro presidente que pudiera tener una economía creciendo a 3.2. La economía de Estados Unidos a 3.2, un presidente normal, sí, claro, debería estar en casi 60, 55, por ahí. Eso no significa que no se vaya a reelegir, ¿no? Eso no significa necesariamente que no le esté dando carne, ¿no? O, digo, en este caso, sin ser peyorativo, carroña a su constituency, ¿no? Sí. O sea, porque sí le está dando lo que acaba de pasar, ¿no? Ahora en el tiroteo del Paso, pues no queda claro, ¿no? Todos los demócratas se la quieren cobrar, pero en realidad, para mucho de su constituency, esto es algo que no o sea, para los suyos no necesariamente lo tienen por qué ver mal. Exacto, y eso es lo que es preocupante, ¿no? Hasta dónde más se va a radicalizar con tal de cumplirle a su propio público, a sus electores. Ad infinitum. Exacto, pero si ves una aprobación de 42 puntos, bueno, o sea, el presidente casi la dobla, ¿no? O sea, nuestro presidente. Bueno, pero históricamente siempre ha sido mucho más baja la aprobación estadounidense. Es otra metodología, se mide de manera distinta. No, es muy similar. Aquí el punto está creciendo a 3.2. Cualquier presidente prácticamente con esta tasa de crecimiento históricamente no está en 40. Sí, o sea, pueden ser más críticos, sí, pero con esta tasa de crecimiento, en fin, digo, hay toda una reflexión ahí, ¿no? Sí, como el canje no es tan automático, ni es tan sencillo de, bueno, si traes bien la economía te van a aprobar, o si la traes mal te van a reprobar, o otro caso en su momento fue el de Putin, ¿no? El presidente de bueno, Rusia. pero son muy famosas las palabras de Carville, ¿no? It's the economy, stupid. O sea, sí hay y aparte hay muchísima literatura que trata de explicar el voto de bolsillo, ¿no? O sea, la gente vota su bolsillo, es lo que tradicionalmente se ha dicho, ¿no? En México cambia un poquito por el tema de la seguridad. Esa es la conexión más básica, pero nuevamente, y por eso me refería a la tesis de Marco, porque te prueba que hay muchas variables independientes que depende de si te la cobro, depende si te responsabilizo a ti, depende de... No es así en automático, no en automático perdí mi empleo. Sí, también pasa algo curioso, por ejemplo, cuando en las encuestas se mide economía prospectiva y retrospectiva, ¿no? Se habla de que la economía prospectiva mide un poquito también el tema del esfuerzo gubernamental. Sí, de que la gente percibe que hay... Hay ciertos consensos importa más la sociotrópica, ¿no? Cómo le va en general a la gente, cómo te va a ti o cómo creo que le va al país. Y la retrospectiva más importante que la prospectiva, que es lo que yo me espero. Pero, en fin, digo yo, como bien dice Marco en su tesis, creo que probablemente es el tema más estudiado en la ciencia política, el impacto de la economía sobre el elector. Paco, esperamos tanto tiempo que vinieras. Y digo, desafortunadamente no se nos termine el tiempo porque es un podcast y nos podríamos seguir, pero queremos ser disciplinados y terminar el podcast en un tiempo razonable. Perfecto. Me encantaría que te volvieras un fixture de este podcast, porque se quedaron aparte muchísimos temas. Íbamos a hablar de la aprobación de la doctora Sheinbaum, cómo está relacionada con la aprobación del presidente, sobre los comicios que va a haber el domingo al interior del PRI, que bueno, nadie sabe que va a haber elecciones. Ya está claro quién va a ganar. Alito va a ser el próximo presidente del PRI. Muy probablemente, yo creo que dicen algunas mediciones, ¿no? En fin, digo yo creo que es un es interesante porque precisamente es probable que publiquemos algo esta semana en Milenio, cómo los niveles de atención están bajísimos, ¿no? O sea, en la elección intermedia del 2007 o de 2004,
2/3 partes del país había. Ahorita menos de 1/3 parte. Sí, claro. ¿no? Están bajísimos los niveles de tensión, no se ve como un evento relevante, más allá de lo que sea, porque yo creo que es bastante relevante, pero pues han perdido todo toda el atractivo y la atención del público. La atención y en algún punto la credibilidad, ¿no? Totalmente. Paco, pues quedas emplazado para regresar. Ojalá que te vuelvas un colaborador. Bueno, no colaborador, alguien que hace el podcast de Operación Cicatriz. Al contrario. Paco, muchísimas gracias. 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 Gracias.